El turismo, la industria sin chimeneas, los resultados son cada vez más interesantes en el país, fruto del trabajo que se va realizando desde el Ministerio de Cultura, Viceministerio de Turismo. Cada vez son más los turistas que visitan Bolivia y eso es bueno porque genera un movimiento económico súper interesante que permite dinamizar la economía, sobre todo de aquellas regiones que antes no sacaban el provecho de toda esa riqueza natural maravillosa que tienen. Las comunidades participan de todas estas iniciativas. En diferentes partes del mundo, ya desde los años 90, se aplica un impuesto al turista. 15 de los 25 países europeos, por ejemplo, aplican un impuesto al turismo que se aplica de diferente manera, ¿no es cierto? O cobros por pernoctación, por noche en los hoteles, los categorizan dependiendo si es un hotelito de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, pagan más obviamente aquellos hoteles que cobran más caro. Pero lo bueno es que se generan ingresos en los diferentes países para fomentar el turismo. En Bolivia ya rige la ley del turismo que crea un fondo de promoción de todas las iniciativas turísticas en Bolivia que se va a aplicar o que va a aplicar desde el 1 de enero del 2019 un impuesto al turista. El turista va a tener que pagar por disfrutar de las maravillas turísticas que tenemos en Bolivia. ¿Esto es positivo? Muchos creen que sí, es negativo. Algunos observan hoy el tema con algo de temor. Hoy vamos a hablar de aquello precisamente, el turismo. Se tiene que pagar a partir del 2019 por disfrutar de las riquezas turísticas de Bolivia. Sean bienvenidos, amigos del país. Está comenzando Hora 23. Buenas noches, Paola. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Buenas noches, amigos. Bienvenidos a un programa más de Hora 23. Definitivamente quiero compartir algunas cifras contigo y con todos nuestros televidentes. Mira que desde el año 2006 hasta el año 2016, Víctor Hugo, a este país han llegado 8 millones y más de 648,000 turistas. Comparamos con años anteriores, desde la etapa del año 1996 hasta el 2005. Prácticamente estábamos en la mitad. A este país llegaban 4 millones, de lo que hoy llegan 8, claro, y recibíamos un poco más de 338,000 turistas. Pero no nos quedamos ahí. El objetivo es seguir creciendo. Pero ya se ha superado la barrera del millón, es cierto, de turistas que visitan Bolivia todos los años. El objetivo ahora será 2, 3 millones, qué sé yo, y pronto estaremos celebrando, porque mientras más millones de turistas entren, más dinerito van a tener las comunidades y los proyectos turísticos en el país. Y eso es bueno. Así que hoy no se pierdan el programa porque van a estar importantes autoridades para hablar del tema. Además, Víctor Hugo, es importante fomentar el turismo. ¿Sabes por qué? Tengo algunas razones importantes. Los visitantes que llegan a este país no solamente llegan para conocer el país, también se hacen muchas expediciones y muchas exploraciones que demuestran el impacto turístico que tenemos en Bolivia. También tendrán que pagar, por mucho que van a explorar, a investigar, a hacer, qué sé yo, trabajos de diferente naturaleza, también tendrán que pagar. Pero bueno, habrá que ver. Vamos a conocer el proyecto en un instante. Así es. Momento de conocer la siguiente producción que se ha preparado de manera especial para todos ustedes. Bolivia, ¿qué tal? Muy buenas noches. Antes de introducirnos en el tema, señor director, póngame música navideña porque quiero recordarles a todos nuestros seguidores que estamos en el mes de diciembre. Faltan 3 días para la Nochebuena. Plasme sus momentos navideños enviándonos sus fotografías a nuestras redes sociales. Hora 23 en Facebook, @Hora 23 en Twitter. Esté muy atento a la entrevista de esta noche porque estaremos hablando acerca de la ley de impuesto al turismo. Quédese con nosotros y comience a participar. Para esto vamos a ver las publicaciones en las que usted puede participar en este miércoles 21 de diciembre. Ley de impuesto al turismo. El impuesto al turismo se aplicará primero a los que llegan en avión. El gobierno calcula que se recaudarán alrededor de 20 millones de bolivianos por año. El pago del gravamen para los que entren a territorio boliviano por carretera correrá a partir de enero del año 2019. Y a partir del próximo año, el gobierno nacional implementará el impuesto al turista, sea este extranjero o nacional.
Los costos son de 30 bolivianos para aquellas personas, aquellos turistas que lleguen por vía terrestre y de 100 bolivianos para quienes lleguen por vía aérea. Pero además tengo otro dato. La Asociación de Líneas Aéreas rechaza hacerse cargo de este cobro. El gobierno y la Asamblea Legislativa de Bolivia promueven una ley que establece un impuesto a los turistas nacionales y extranjeros que ingresen por vía aérea y terrestre, ante la oposición de las líneas aéreas que consideran costos adicionales. El proyecto de ley fue aprobado en la Cámara de Diputados y fija una tasa de 100 bolivianos para turistas que ingresen al país por vía aérea, equivalente a $14,3, y de 30 bolivianos, que hacen $4,2, si ingresan por tierra. Aplica también para bolivianos que estuvieran fuera del país un tiempo igual o mayor a los 180 días. La norma fue aprobada por unanimidad, es decir, con el respaldo de la oposición, por lo que se considera que no tiene objeciones. El proyecto de ley que fue remitido al Senado para su sanción y posterior promulgación crea el Fondo de Fomento y Promoción del Turismo, FONTUR, y la Contribución Especial para el Fomento y Promoción del Turismo, CETUR. Por su parte, el ministro de Culturas, Marco Machicao, explicó que la recaudación de la CETUR llegará a un aproximado de 40 millones de bolivianos durante el primer año de su vigencia, y se estima que luego la cifra ascienda a los 105 millones de bolivianos. Hasta acá todo está perfecto. El problema inicia con quién va a realizar el cobro de los 100 bolivianos. El proyecto establece como agentes de retención estatal al Servicio de Migración para el cobro por tierra y a las líneas aéreas para el cobro al ingreso por vía aérea, pero la Asociación de Líneas Aéreas rechaza hacerse cargo de este cobro. La gerente Yanela Zárate se negó a que ALA sea doble agente de retención. Indica que realizan el trabajo de cobrar el impuesto a las salidas al exterior, y ahí ya cumplen esa función, ya que para esta empresa aceptar sería un costo adicional operativo como de personal. Por ello rechazan esta medida creada por el gobierno nacional. A ver, promulgada la ley del turismo, hay 60 días que ya corren para que se apruebe el reglamento de esta ley. Inmediatamente las líneas aéreas ya van a comenzar a aplicar este impuesto, o sea, se va a cobrar a través del pasaje que compre un turista para ingresar al país por una determinada línea aérea. Y recién en enero del 2019 va a aplicar para quienes lleguen por carretera, y se aplicará en los diferentes puntos fronterizos del país. ¿Cuán positiva es esta ley? Bueno, sin duda mucho, pero ¿cuán determinante ha de ser el cobro de este impuesto para atraer turistas o, como sugieren algunos, quizá desincentivarlos de alguna manera? ¿Qué creen ustedes en casa? Les invito a ver este debate interesante que vamos a tener hoy con el viceministro de Turismo, Joaquín Rodas, que nos visita nuevamente en el set de Hora 23. Viceministro, qué gusto tenerlo nuevamente acá. Buenas noches, viceministro, bienvenido. Buenas noches, Pablo, buenas noches, Víctor Hugo, buenas noches, ex viceministro también. Exacto. Bueno, aquí estamos para aclarar esto, ya 2 semanas de su promulgación. Estamos en etapa ya prácticamente de empezar a elaborar la reglamentación de esta nueva norma, este tributo al turismo, algo que, como decían antes de que entremos, el turismo ha generado mucho en los últimos 10 años, ha incrementado mucho, y esto no es gratis, ¿no? Esto se lo hace con promoción, esto se lo hace con difusión internacional. Ustedes saben cuánto cuesta hacer eso, cuánto cuesta visibilizarse afuera con tanta competencia, diferenciarse como país. Este gobierno, durante los últimos 5 años, donde se ha implementado en este gobierno la marca Bolivia Te Espera, hace una campaña de promoción internacional, si bien todavía moderada, ¿no? Porque nos comparamos con otros países, obviamente, que reciben mayor cantidad de turismo, que están preparados para recibir estas cantidades de turismo, y somos todavía ínfimos en ese sentido, ¿no? O sea, estamos comenzando un proceso que los otros países ya lo recorrieron antes. Claro, nos llevan ventaja. $5 millones aproximadamente se han invertido solamente en promoción. O sea, un país vecino mínimo 15, 20, 30 millones de dólares solamente en promoción, ¿no? Porque los costos obviamente son bastante caros, el diferenciarse en medios, en pauta internacional, tratar de ser lo más eficiente también con estos recursos,
es harto, ¿no? Y esto se lo consigue con promoción, este crecimiento se lo ha conseguido con esta promoción internacional, ¿no? De la que nos va a dar detalles en un momentito, le propongo, viceministro, porque quiero presentar también a nuestro segundo invitado que está esta noche con nosotros. Es el ex viceministro de Turismo, Ricardo Cox. Fue viceministro de Turismo entre el 2006 y 2009, ¿no es cierto? Sí. Qué gusto tenerlo acá. Mucho Buenas gusto. noches. Bienvenido a Hora 23. Bienvenido, ex viceministro. Bueno, a ver, decíamos hace unos momentos que evidentemente al país le va a costar y mucho no posicionarse a la altura o mejor todavía que los otros países de la región que ya hicieron campañas de promoción turística mucho tiempo atrás. Ha habido mucho descuido en el país hasta hace 10 años en que no se invertía absolutamente nada, y ahí las cifras que precisamente anotaba Paola en el inicio del programa. A ver, ¿cómo lograr, viceministro, hacerle entender al turista que está acostumbrado a entrar a Bolivia sin pagar ningún tipo de impuestos, ¿no es cierto?, para el turismo, cómo hacerle entender sobre la necesidad de aplicar este tributo y no se lo ahuyente como algunas voces han sugerido una vez que se ha promulgado esta ley? Bueno, en principio hay que decir de que el fondo que se crea, no solamente también de promoción, sino de generación de facilidades, de condiciones para el turista, y es a lo que nos obliga este tributo, ¿no? Aclarar que esto no es un impuesto, es un tributo como contribución especial. En mi país hay 3 tipos de tributos: el impuesto, la tasa y la contribución especial. Esta última es la única que nos permite tener un impuesto, un tributo más bien direccionado a un sector, a través de su mismo sector, con una contraprestación que el país debería dar. Y esta contraprestación es justamente de generar las condiciones, las facilidades. En términos del costo que pueda significar al turismo, muchos países ya lo aplican en líneas aéreas, en vía aérea lo aplican a través de las líneas aéreas, porque de alguna manera es un costo que pasa desapercibido. O sea, nosotros los bolivianos ahorita pagamos $45 para salir del país. ¿Cuántos bolivianos salimos fuera del país de vacaciones, destinos que se han hecho muy famosos y baratos, ahora que el boliviano también puede pagar un viaje en el exterior? No sentimos ese costo, pasa desapercibido de alguna manera. El ponerle $14 a un boleto que cuesta mínimo 400, 500, $2.000 desde Europa, no es un costo que significa algo y que un pasajero pueda dejar de tomar una decisión de comprar un boleto para viajar, ¿no? Entonces ahí hay una mala interpretación de que es un impuesto directamente al turista, o sea, que vamos a pagar al ingresar, ¿no? Es algo que está dentro del boleto, que muchos países lo hacen. No, de hecho, por ejemplo, en Estados Unidos rige un doble tributo, ¿no? Uno a través de las líneas aéreas, que también resulta ser de $14, pero aparte cobran por el pernocte en los hoteles, que es diferente de acuerdo a los estados. En algunos son algunos centavos, en otros son $2, $3, $4, $5 por noche, dependiendo de la categoría del hotel. O sea, esto no es nuevo. Sí. En Estados Unidos, países que en están Estados aplicando Unidos, ya esto. que agarrabas ese ejemplo, cuando hubo el ataque terrorista del 11 de septiembre, después de eso, el país decidió aplicar una tasa de seguridad a las líneas aéreas. Entonces pagaban un monto para la seguridad del país. Ajá. Y además tenían que ir 2 personas dentro de todos los vuelos que habían dentro del país. Ahí o sea, están las líneas aéreas obligadas a acatar cualquier impuesto, tributo o decisión del Estado, ¿no? En ese sentido. Además, fuera de pantallas hablábamos, viceministro, de que existen países en los cuales se aplica incluso hasta 10 tasas, impuestos y tributos distintos. Ya usted nombraba que Bolivia prácticamente se suma a una lista de países en Sudamérica que cobran este impuesto a los turistas. Sin embargo, ¿cuáles vendrían a ser esos países y cómo se han visto los cambios positivos y negativos que han tenido estos países con el cobro de este impuesto? ¿Ha habido algún país en el que realmente le haya afectado el número de visitantes, haya disminuido su número de visitantes? De ninguna manera creo que un tributo al turismo que sirva para promoción del turismo pueda afectar directamente, porque en realidad lo que se hace con esto más bien es generar mayor difusión de tu destino turístico. En ese sentido, atraes más turistas más bien, ¿no? Perú el 2001 lo empezó a aplicar. Desde el 2001 tiene una instancia que maneja todo este fondo de promoción, PromPerú, es una instancia mixta, pública, privada, que de alguna manera en Bolivia lo estamos pensando también de esa manera, ¿no? Trabajar directamente con el privado. Había de alguna manera en principio una desconfianza del sector privado especialmente, ¿no? De que esto podría haber afectado, desincentivado, pero más que todo era por
la desconfianza que existía de cómo se iba a manejar, de que podría ser un puesto que vaya a una fuente que no pueda verse en turismo. Sin embargo, se ha demostrado de que es un recurso que iría directamente a una cuenta recaudadora del Ministerio de Turismo y manejado de alguna manera con una instancia de participación pública, privada, de promoción. Enseguida vamos a hablar de cómo se va a conformar esa instancia, ese fondo de promoción al turismo. A ver, el ex viceministro Ricardo Cox, viceministro de Turismo, entre el 2006 y 2009, bueno, a usted le tocó ser uno de los primeros viceministros de turismo del actual gobierno. Así es. En 2006. Y obviamente se habrá sentado en su escritorio y habrá visto lo poco o mucho o nada que se hizo en los años anteriores en otros gobiernos respecto a este tema. A ver, cuéntenos cómo se encontró usted ese viceministerio de Turismo hace 10 años atrás, el año 2006. Bueno, la verdad que hicimos un estudio comparativo a nivel de Latinoamérica y nos dimos cuenta que teníamos un gran hándicap y era el tema de la promoción turística, ¿no? En ese momento hicimos un estudio en el cual Perú tenía 25 millones de dólares para la promoción turística. Estamos hablando del 2006. El 2006. Brasil, bueno, ni que contar, 850 millones, Ecuador 12 millones, Chile 8 millones y Bolivia tan solamente contaba con 120.000 dólares. 120.000 además de la cooperación internacional, ¿no? Entonces dijimos, cuando nos sentamos con Perú y les preguntamos a los peruanos, ¿y qué hicieron ustedes para tener todo este fondo? Ellos nos comentaron de la tasa turística, que es justamente lo que se está aplicando. En ese momento nosotros convocamos a PROMPERÚ y además a través del Viceministerio de Turismo del Perú, que venga la consultora que diseñó la tasa turística y pueda apoyarnos en diseñar algo similar. O sea, la misma consultora que trabajó en su momento en el Perú para hacer posible el cobro de este gravamen al turismo. Entonces ella vino, hizo el estudio y como verán ustedes, en ese tiempo Bolivia era el de los países que menos impuestos incorporaban al boleto aéreo. Por decir, República Dominicana son 169 dólares de impuesto incorporado al boleto turístico, ¿no? Por decir, Perú era 45 dólares. Y Bolivia, igual que ahora, 24 dólares, ¿no? Entonces era el único país que no cobraba tasa turística. Entonces en ese momento nosotros planteamos un primer proyecto de ley, pero que no tuvo el apoyo político. En primer lugar, el Ministerio de Economía decía de que era un impuesto dirigido y que por tanto luego los mineros vendrían... Claro, es que estábamos en esos años en que todavía se respiraba lo que había ocurrido algunos años atrás, ¿no? El tema del impuestazo, que la guerra... No, hablar de impuestos en este país era por Dios, no, eso no se toca. Pero claro, ahora las cosas se han calmado y es prudente hablar de a mí me parece que el que se haya promulgado esta ley es un gran impulso para el turismo. De ninguna manera en los países donde se ha aplicado el impuesto, además no pagado en ventanilla, sino directamente en el boleto aéreo y además a través del clearing house de IATA, va directamente a un fondo como el Fondo de Promoción Turística aquí en Bolivia o lo que era en PROMPERÚ en Perú. Entonces, a mí me parece muy importante porque los datos que nos daban los peruanos entre el 2002 y el 2006, ellos aumentaron su presupuesto de 1.500.000 dólares a 22 millones de dólares, ¿no? Y gracias a este impuesto. O sea, de 1 a 22 millones de dólares, su inversión en promoción turística. Gracias al impuesto. Una gran diferencia. Justamente. Entonces, uno cuando va a las ferias internacionales, se encuentra que Perú está hasta en la sopa, ¿no? El Machu Picchu está por todo. No, y nos preguntábamos, ¿por qué Perú, la Titicaca peruano con más turismo que la morenada en Perú? Porque claro, había promoción. No es que lo nuestro estaba mal puesto, sino que no estaba siendo adecuadamente promocionado. A ver, viceministro,
que le quede claro a la gente que nos está viendo en este momento, porque cuando estábamos hablando de que se va a cobrar un impuesto al turista, dirá, bueno, yo que vivo en La Paz y me voy a Santa Cruz me van a cobrar, o un cruceño, si me voy a Potosí me van a cobrar. No, no se trata de eso, no es para ustedes, amigos que nos ven en casita, es para el extranjero que viene a nuestro país. Pero a ver, explíquenos bien, viceministro, ¿quiénes pagan no quiere llamar impuesto al turismo, ¿qué le llamamos? Un gravamen. Tributo al turismo. La contribución especial es una contribución especial, un gravamen al turismo. ¿Quiénes pagan este gravamen al turismo? Bueno, se paga todos los que ingresan al territorio nacional, no así los que han salido y los que han vuelto a entrar dentro de los 180 días, sino que todo el que ingresa y que va a volver a salir al país y que es extranjero o residente en el exterior. Y ojo que no se duplica con el que actualmente tenemos los bolivianos o los extranjeros que residen en el país y que tienen que pagar el ISAE, que es de $45 que salía, porque el ISAE solamente los pagan los bolivianos y los residentes en Bolivia o que están más de 180 días, entonces no se duplica estos montos, no hay una duplicación de los montos dentro de impuestos ya dentro del boleto. O sea que si yo viajo a la Argentina y estoy retornando de la Argentina 1 o 2 semanas después, no tengo que pagar este impuesto. Pero sí lo pago si acaso retorno después de 180 días. Que después de 180 días ya necesita residencia en otro país. Claro, evidentemente, no puede estar unos 180 días en un país donde no es residente. Claro, entonces normalmente 90 días, así un tope, ya no es considerado inclusive turismo, ¿no? Más de 90 días, entonces no hay un costo significativo ahí en eso, ¿no? Ahora, viceministro, ¿quiénes quedan exentos de pagar este tributo al turismo? Bueno, por un tema de reciprocidad se lo hace con los diplomáticos, se lo hace con las delegaciones oficiales, deportivas, culturales, organizaciones, que ellos no pagan tampoco cuando nosotros entramos a algún país como una delegación oficial, también tenemos estamos exentos de pagar esos costos, ¿no? En algunos países. Entonces, igual el ISAE acá, cuando sale alguna delegación deportiva o cultural, se solicita de que no se pague ese impuesto y se los exime también. ¿Los niños? Niños menores de 2 años. Niños menores de 2 años. Mayores de 2 años sí pagan el impuesto. Pero porque obviamente pagan el boleto aéreo, ¿no? El viceministro Ricardo Cox ya nos nombraba que nosotros estamos actuando de la misma forma que otros países, implementando este tributo al impuesto en la tarifa del boleto aéreo. ¿Cómo se va a hacer la implementación de este tributo al turismo en el caso de vía terrestre, de aquellos turistas que lleguen por vía terrestre, por carreteras? Bueno, nos hemos dado 2 años de plazo para poder aplicarlo a vía terrestre porque obviamente una de las deficiencias que tenemos como destino turístico, como país, son nuestras fronteras ahora terrestres. Fronteras que todavía no se han logrado articular entre todas las instancias que de alguna manera tienen que estar dentro de estas fronteras, con control, etcétera, y que estamos dando 2 años de plazo justamente para generar todas estas condiciones para el turismo o cualquiera que ingrese ahí dentro de estas fronteras, condiciones de infraestructuras, condiciones de capacidad de gente, condiciones de baños, etcétera, que ahorita pasas una frontera de desaguadero, 12 de la noche, no hay quien te atienda, te morís de frío dentro de esto, entonces generar todas estas condiciones nos podría haber tardado 2 años, y justamente estos 2 años... Evidentemente, si no se generan condiciones, el turista no va a sentirse lo suficientemente motivado de pagar cualquier gravamen al ingresar al país. Y que obviamente es un costo diferenciado, no es lo mismo alguien que viene por vía aérea que va a pagar el boleto. Pero, viceministro, ¿cómo se va a aplicar esta tarifa a quienes lleguen a nuestro país por vía terrestre? En vía aérea se va a aplicar en el mismo boleto, ¿verdad? Por vía terrestre, por carreteras, ¿cómo se va a aplicar? ¿Cómo va a ser el cobro? Se aplica dentro de las fronteras, de los puntos fronterizos, a través de la Dirección General de Migración. Con la Dirección General de Migración se ha llegado a un acuerdo en el cual ellos sean los agentes de retención en este caso y bueno, obviamente todos los fondos sean para el turismo. Otra cosa que ha permitido de alguna manera el cobro en el ingreso terrestre es de que no se puedan hacer otros cobros ya adicionales a esto, ¿no? No puede haber doble tributación por un mismo concepto. Cuando lo quiera cobrar de repente migración, cuando lo quiera cobrar policía, aduana, todos los que están ahí, ellos ya no pueden hacerlo. O sea, hay un cobro único de ingreso y ese cobro es el que hay que respetar, ¿no? Bien. Así es, en el siguiente bloque de Hora 23 estaremos hablando más acerca de los objetivos de esta ley, de las mejoras que se piensan hacer y todo respecto a este tema. Así que espérenos, vamos con Mariela en las redes sociales, ya volvemos.
Así es, Paola, seguiremos con la entrevista y tendremos más información en el siguiente bloque del programa junto a nuestros invitados especiales, el viceministro de Turismo Joaquín Rodas y el ex viceministro de Turismo Ricardo Cox. Pero ahora es momento de las redes sociales. Acompáñenme a ver una vez más las publicaciones del día. Ley de impuesto al turismo. El impuesto al turismo se aplicará primero a los que llegan en avión. El gobierno calcula que se recaudarán alrededor de 20 millones de bolivianos por año. El pago del gravamen para los que entren a territorio boliviano por carretera correrá a partir de enero del año 2019. Siga participando en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. Espérenos, ya venimos con más. Llegó el último mes del año y Cristina Spa te ofrece paquetes de fiesta para ellos y ellas. Paquetes especiales para novias y quinceañeras con descuentos especiales. Contamos con 7 sucursales a tu disposición para brindarte el mejor servicio. Visita nuestra página en Facebook para más información. Cristina Spa, profesionales a tu servicio. Segundo bloque de Hora 23. Para los que recién se unieron al programa, hoy estamos hablando acerca de la ley de impuesto al turismo. Para esto yo vuelvo contigo, Víctor Hugo. Bueno, muchas gracias, Mariel. A ver, dejamos pendiente el tema del Fondo de Fomento de Promoción al Turismo que se crea con esta ley promulgada recientemente en el país. Le pregunto al viceministro Joaquín Rodas, ¿cómo se va a conformar este fondo, esta institución? ¿Van a ser empleados públicos quienes la administren? ¿Van a ser privados? ¿Qué rol va a jugar la Cámara Hotelera, los agentes de turismo, agencias, qué sé yo? ¿Cómo se va a conformar este fondo y cómo va a trabajar y a partir de cuándo? Claro. A ver, uno de los principales objetivos de la creación de la norma es la creación del fondo, ¿no? Si bien una de las fuentes de financiamiento es la contribución especial, pueden haber muchas otras fuentes de financiamiento también para el fondo. Y con el sector privado lo que se tiene que hacer es trabajar en conjunto bajo un manejo de repente de la promoción del destino de Bolivia mixto, ¿no? O sea, no es algo que tampoco se tenga que inventar, ¿no? Todos los países que han tenido éxitos en la promoción se han aliado con su sector privado en términos de que ahora van juntos en promoción, ¿no? El Estado pone, pero también invierte el privado, ¿no? De alguna manera lo hemos hecho durante los últimos años en algunas actividades en específico, ferias internacionales, por ejemplo. Una feria internacional tiene un costo más o menos de $100.000. El Estado pone la mitad, pone un 80%, la empresa privada aporta también para que pueda hacer una participación mixta, ¿no? Entonces, los últimos años ya hemos estado haciendo acciones en específico, bueno, solamente ferias, ahora se ha hecho alguna presentación, pauta internacional, pero ahora lo que se quiere es obviamente hacer muchas más acciones donde también el sector privado pueda tener una participación del manejo, control y a través de un plan que se ha elaborado de promoción, es donde se plantea ya a través de este fondo financiarse muchas de estas actividades de promoción, ¿no? Se hablaba, viceministro, de que todo lo que ingrese con esta tasa, con este tributo al turismo, va a ser destinado justamente a fomentar el turismo de nuestro país, con distintos proyectos, con distintos programas. Tomando en cuenta que estamos aproximadamente a 60 días prácticamente de que ya se aplique por vía aérea esta tasa, ¿se tiene ya algunos proyectos programados o en mente de cuáles podrían ser tal vez los primeros proyectos que nos ayuden a fomentar el turismo? Claro, de principio la facilitación que les decía es uno de los principales objetivos. Lo que ahora se tiene que trabajar es la reglamentación y en esa reglamentación ya poner de alguna manera porcentajes. La promoción obviamente que se va a llevar el mayor porcentaje del fondo, pero el restante va un poco a generar condiciones, a facilitar y bueno, creo que puntos fronterizos es una de nuestras carencias ahorita, tanto vía terrestre como vía aérea, una de nuestras debilidades en términos de atención, de infraestructuras, de condiciones que parte de estos fondos van a ir destinados hacia eso, ¿no? Hacia mejorar esas condiciones. Justamente respecto a esos fondos, viceministro, ¿cuánto se pretende recaudar por año con el cobro de estos impuestos?
Bueno, cuando se aplique ya vía aérea y vía terrestre, son alrededor de 10 millones el cálculo que se ha hecho, ¿no? Según el estudio que se ha hecho. 10 millones de bolivianos de dólares. De dólares. 10 millones, Por año. pero está muy bien. ¿No? Pero claro, era 120.000 dólares, nos decía acá don Ricardo Cox, ex viceministro de Turismo del año 2006. Apenas 120.000 dólares se tenía en las arcas del viceministerio de Turismo para promocionar. O sea, y ahora el viceministro Joaquín Roda nos dice que una feria internacional cuesta más o menos 100.000 dólares. O sea, para una feria internacional nos alcanzaba hace 10 años, mientras los demás países participaban en todas. Bueno, la verdad que participábamos en 4 y teníamos que dividir y hacer una participación muy, pero muy modesta, ¿no? Frente a otros países. Además de que muchas otras acciones de promoción, que no solamente son las ferias, ¿no? Que es la presencia en los medios internacionales, la promoción a través de eventos que se organizan en el país. No, decíamos que el año 2001 ya Perú había comenzado a aplicar un gravamen al turismo. Y le fue, pero re bien, de acuerdo a las cifras que veíamos, ¿no es cierto? 26 millones de dólares ya en ese año 2006 disponía Perú para su promoción. Es decir, que todos estos países nos fueron sacando ventaja, porque hasta el 2006 evidentemente había cero promoción en el turismo, cero inversión de parte del Estado, y bueno, ahora la tarea se hace mucho más difícil, mucho más complicada, pero ahí está, el reto está en la mira, es un objetivo y ahora toca enfrentarlo. Sí, justamente, y quiero comentar algo. La Asociación de Líneas Aéreas se opone a esto y en ese tiempo también se opuso tenazmente, ¿no? O sea, las líneas aéreas en todo el mundo y en Latinoamérica son las que cobran. ¿Y por qué se tienen que negar ellos aquí, ¿no? Si ellos son parte del sistema turístico, ellos también tienen que poner su parte. Porque uno de los hándicaps también que tenemos en el turismo son las llegadas aéreas al país, ¿no? Son muy caras. Nos resulta desde Europa o los Estados Unidos mucho más caras que llegar a Perú, a llegar a destinos más lejos como Santiago, etcétera, Buenos Aires, ¿no? Entonces, ese tema yo creo que también hay que tratarlo, ¿no? En su momento se habló de poder abrir los cielos, porque nuestro mayor beneficio ha de ser el turismo y no tanto la aeronáutica, ¿no? Eso sabemos muy bien de que hay que precautelar y hay que cuidarla a nuestras líneas nacionales, las cuales pueden tener sus espacios exclusivos y protegidos, pero también abrirnos al mundo, ¿no? Las líneas aéreas, yo creo que hay que discutir este tema de las líneas aéreas internacionales, es lo que ha hecho Perú. Perú en su momento se convirtió en el hub cuando Santa Cruz tenía que ser el hub. Y Aerosur y Lloyd se opusieron a que sea el hub. Ahora el hub es Perú, y llegar al Perú resulta muchísimo más barato que llegar a Bolivia, ¿no? Entonces, ese es otro tema que yo creo que hay que trabajarlo, junto con lo que es desarrollar nuestro producto turístico, ¿no? Si bien tenemos un avance, esos recursos que vengan, así como en el Perú se aplicó en PromPerú para la promoción un buen tanto, lo otro va como contraparte a los municipios, a los diferentes entes públicos que hacen inversión pública en turismo. No, sin duda. Y además hay que apuntar algo que es muy importante, y se nos está yendo, es el tema del Dakar. Bolivia ya está 4 años consecutivos con el Dakar, ¿no? Y el Dakar definitivamente le ha dado lugar a nuestro país en el contexto internacional. O sea, se hablaba muy poco de Bolivia y evidentemente aparecíamos en el mapa, pero poco sabíamos que existíamos. Con el Dakar ya todo el mundo sabe las maravillas geográficas que tenemos, los lindos recursos que tenemos. Por lo tanto, un turista... muchas otras, además. Exacto, y un turista que paga $500 para llegar de un país de Sudamérica a Bolivia, no creo que le vaya a pesar $14 sumado a esos 500 o los 1.200 o 1.300 que le cuesta un pasaje a un turista europeo llegar a Bolivia. $14 no se va a calentar las venas, ¿no? Ahí un poco para puntualizar, porque esto ha sido también un debate y un estudio que se ha hecho en cuanto al análisis de la elasticidad del precio de la demanda, ¿no? Esto no es que nos inventamos el por qué $14 y no 50 o no 5, ¿no? Justo este análisis nos da
un monto de hasta $28 en el cual podríamos jugar con el precio de la demanda. Es decir, sabemos que hay temporadas donde el boleto aéreo nos cuesta más caro a los mismos bolivianos o los que vienen desde afuera. Temporadas altas el boleto sube y no hay una disminución, digamos, considerable de la demanda. Más bien, temporadas altas la gente sigue viajando aunque se incrementen los costos. Entonces teníamos hasta $28 para incluir dentro del boleto aéreo, pero se ha tomado esta determinación justamente porque los países vecinos cobran hasta $15, $20, ¿no? Y un promedio creo que es favorable, ¿no? Viceministro, respecto a lo que decía el ex viceministro Ricardo Cocks, retrocedo un poco porque él nos decía que las líneas aéreas presentan un rechazo a realizar este cobro de este tributo al turismo. ¿Qué argumentan estas líneas aéreas? ¿Por qué no quieren hacerse cargo? Bueno, argumentan de que tienen costos adicionales administrativos, que tienen que incorporar más tiempo, más recursos para poder aplicarlo. Sin duda alguna debe haber cierto efecto, pero bueno, ahora todo se hace vía sistema, no es que las líneas aéreas al final lo hacen. O sea, hay una institución que regula toda la aviación aérea, que es la IATA. La IATA es la que les obliga ya a incorporar este impuesto porque el país lo ha acatado, y a partir de eso lo único que hacen es incorporar a través de su sistema, Amadeus, Sabres, un costo más al boleto, ¿no? Y quienes lo cobran las aerolíneas, lo cobran los sistemas de las mismas líneas aéreas que puedes pagar por internet, etcétera. Y que bueno, eso no es que venga la plata y tengan que hacer conteos ni nada de eso, ¿no? O sea, al final todo eso se maneja sistemáticamente con bancos, con cuentas, con sistemas, etcétera. O sea, tampoco debería servir de pretexto para que en algún momento decidan incrementar adicionalmente a este gravamen al turismo algún costo del boleto aéreo. No Totalmente injustificado, o sea, impensado. Es injustificado. Además que con ellos creo que se está trabajando mucho en mejorar las condiciones, ¿no? Las líneas aéreas, los vuelos internacionales han aumentado. Obviamente estas cifras que vemos del aumento de turistas es porque también se ha incrementado el flujo aéreo hasta Bolivia, ¿no? Y mientras más condiciones se les dé, creo, y mejores condiciones se pueda otorgar a las líneas aéreas, se tendrían que abrir, ¿no? A ingresar más al país. Hasta el año pasado teníamos como 8 solicitudes de líneas aéreas que querían entrar a Bolivia. Nos dificulta porque los aeropuertos ya nos quedaban pequeños, ¿no? Se están haciendo más aeropuertos, se está haciendo un hub internacional donde ahí vas a poder tener más líneas aéreas que entren también y con mejores condiciones, ¿no? Por la ubicación estratégicamente geográfica que tiene Bolivia, es prácticamente muy aprovechable el tener un hub en el centro para las líneas aéreas y a partir de esto hacer todas sus distribuciones, ¿no? Claro, Viru hará un futuro prometedor para el transporte aéreo en nuestro país. ¿Cuántos turistas visitan cada año actualmente Bolivia, viceministro, este año 2016 o el año 2015? 2015, 1.300.000 más o menos. ¿Extranjeros? Solo en el 2015. Extranjeros, solo en el 2015. Solo en el 2015, 1.300.000, ¿no? Esperamos de que este año pueda incrementarse. El año pasado hubo un decrecimiento porque nuestros principales mercados están en fronteras, ¿no? Y Brasil y Argentina tuvieron crisis, entonces, pero el promedio de crecimiento de los últimos 10 años es de 8.5 de turismo, ¿no? Ahora, viceministro, usted nos decía que con esta ley se pretende que ingresen aproximadamente $10 millones por año, los cuales serían destinados al FONTUR, que es el Fondo de Fomento al Turismo. Pero además, esta creación de este fondo, que surge justamente con esta ley, no solamente va a recibir ese ingreso, también va a tener otros ingresos, otras fuentes que puedan financiar y generar mayor crecimiento del fondo. Otras fuentes de financiamiento también se ha puesto en la norma porque se pretende, además de trabajar con el sector privado, que se pueda unir a esto, que hayan otras fuentes externas de repente, ¿no? El Viceministerio de Turismo se ha manejado normalmente con financiamiento externo, ¿no? Entonces también parte de esto podría ir destinado directamente al fondo, ¿no? Hablamos también de donaciones internacionales que irían destinadas a ese fondo. No como donaciones de repente, pero sí como financiamientos que nos puedan aportar al A ver, $10 millones producto de este gravamen al turismo. ¿Cuánto más podríamos sumar con esta colaboración internacional, con estos aportes privados dentro del país? Sí. ¿Con cuánto de presupuesto global podría contar para este 2017 el Viceministerio de Turismo? Claro, en realidad esto nace a raíz de un plan que se ha hecho, el Plan Nacional de Turismo, donde se ha incorporado turismo en el Plan también de Desarrollo Económico y Social como una actividad estratégica. Hacia el 2020, todo este plan que ha arrojado un presupuesto aproximadamente de $400 millones,
Más o menos teníamos presupuestado para promoción solamente $30 millones. Entonces, hay diferentes fuentes de financiamiento, externas, propias, pero que no eran suficientes, ¿no?, para llegar al objetivo y las metas. Las metas del plan son triplicar los ingresos por divisas ingresos de turismo, duplicar el empleo que ahora genera el turismo, y eso no lo vamos a lograr si no operativizamos este plan, ¿no?, si implementamos este plan. Entonces, como hay ejemplos, ¿no?, de países que invierten $20 millones, como si nada, ¿no? Perú ha anunciado recientemente con su nuevo presidente, que había sido guía de turismo a propósito, que entiende muy bien la situación del turismo, que va a invertir $600 millones en turismo, en promoción. Entonces tenemos una competencia pues abismal, ¿no? Sudamérica tiene una posibilidad de crecer mucho más. Sudamérica está recibiendo todavía muy poco del turismo mundial que se mueve alrededor del mundo, valga la redundancia, pero que solamente recibimos 2.6% de este turismo mundial. O sea, entre Perú, Chile, Colombia, Argentina, todo Brasil, recibimos 2.6% de turismo. Ahora estamos trabajando en elaborar productos complementarios con las regiones, en conjunto más bien con las regiones, ¿no? Las regiones, circuitos turísticos por toda la región. Misiones, por ejemplo, es algo que se está trabajando en conjunto para tener un circuito regional ya de las misiones jesuíticas, ¿no?, de todos los países, los 5 países por donde estuvieron. Claro, hemos visto un presupuesto impresionante, $850 millones Brasil, $400 millones España. Estamos hablando de hace 10 años atrás de presupuesto para el turismo. Bolivia ese año con $120.000, bueno, hoy se habla ya de mucho más dinero. Nos hace entrar en razón de que si queremos realmente crecer, aspirar a ser grandes, tenemos que hacer inversiones grandes. El boliviano tiene que pensar en cosas grandes a futuro, grandes realizaciones, y dejar de sentirnos pequeñitos, como si fuéramos el patito feo de Sudamérica o de la región. Y para eso, evidentemente, hay que ser osados y hay que en este caso, como se hace en la promoción del turismo, pues crear un gravamen, bueno, que lo va a pagar el extranjero y que lo pague, está acostumbrado a hacerlo, ¿no es cierto? No es nuevo para el turista, lo paga ya en otros países y ojalá y todo esto marche para bien, ¿eh? Y además que Bolivia todavía sigue siendo un país barato, ¿no? Eso sí. A nivel de la competencia al lado de cualquier país, el gasto promedio de turismo está en $200, ¿no? Bolivia este año está cerrando con un poco de más de $80 de repente, ¿no?, el gasto promedio. O sea, no hay un costo significativo dentro de lo que puedas gastar dentro de Bolivia, ¿no? ¿Cuál es el gasto promedio diario del turista? $80. $80. A nivel de cualquier destino turístico al frente son $200, entonces no hay un gasto significativo. O sea, somos bien baratitos, ¿no? En el anterior bloque, viceministro, dejábamos pendiente de las mejoras que se tienen que hacer ahora con estos fondos, con estos ingresos que vamos a percibir respecto a la atención y servicio a los turistas, respecto a hotelería, respecto a mejoras en los puntos fronterizos. Desde su análisis, ¿cuáles son las principales mejoras que necesitamos? Bien, yo creo que por un lado es la inversión pública, ¿no? Yo me acuerdo que cuando se discutían los presupuestos, la inercia que venía de los gobiernos anteriores nos mostraba de que el turismo era la quinta rueda del carro, nunca estuvo en las prioridades y por tanto los presupuestos para turismo eran demasiado bajos, ¿no? Cuando habla de los 400 millones el viceministro, a mí me parece una maravilla, ¿no? En su momento se hablaba para hidrocarburos, para minería, miles de millones de dólares, ¿no? Y para turismo era casi nada, ¿no? A mí me parece importante de que el Estado invierta en el turismo. Sabemos de que se están haciendo inversiones importantes con aeropuertos, con carreteras, la vertebración, con servicios básicos. Eso también es turismo, ¿no es verdad? No solamente se invierte desde el viceministerio de turismo para desarrollar el turismo. Se tiene que invertir y tiene que haber una agenda en todos los ministerios y tiene que ser una política que esté en la cabeza de la más alta autoridad, en este caso el presidente, ¿no? En su momento el presidente dijo, sí, yo me olvidé del turismo, ahora sí quiero darle impulso, ¿no? Lo que creo es que tiene que ser un esfuerzo
integral del Estado, además no solamente el gobierno central, sino también de los gobiernos subnacionales, y también un aporte privado, ¿no? Un aporte privado y también comunitario, ¿no? En realidad lo que se plantea con el plan de turismo, que me parece un documento muy importante, una guía muy importante, es el organizar mesas, el organizar consejos con participación pública, privada, social, académica, etcétera, todos los involucrados en el turismo, discutiendo y sobre todo proyectando y comprometiéndose al desarrollo del turismo. Bueno, en este caso ya tiene que ver para cumplir con la ley, que ya está. Eso es justamente uno de los temas. Y cuando hicimos un estudio también comparativo, todos los países y los destinos turísticos están muy organizados y se genera una concurrencia entre todos los sectores. En la ley están los consejos empezando, y creo que ese es un tema en el cual hay que trabajar, la organización. Organizarnos entre el sector público, privado, etcétera. Y por otro lado, desarrollar nuestros servicios turísticos, la hotelería, la operación turística, los guías, la gastronomía, etcétera. Eso necesita un fomento, eso necesita asistencia técnica, crédito, capacitación. Necesita una serie de incentivos, ¿no? Sabemos muy bien de que hay una serie de incentivos impositivos que tienen que centrarse en mimar, el hacer de que el sector turístico crezca, ¿no? Porque la verdad que somos un país verdaderamente maravilloso. En cuanto a recursos naturales, culturales, realmente tenemos lo mejor que podemos. Gran potencial. Definitivamente coincido plenamente con usted, y creo que todos tenemos que cualificar bastante a nuestros servidores turísticos, de manera de que el turista que llega del exterior a Bolivia sienta un trato de acuerdo a estándares internacionales, desde el idioma, desde la atención, los detalles, el confort, los cuidados, la alimentación, absolutamente todos los detalles, porque si vamos a cobrarles un gravamen, un aporte al turismo, tendremos que demostrarles cuánto estamos mejorando en atenderlos a ellos cuando visitan nuestro país. Bueno, queremos agradecerles por haber estado esta noche con nosotros. Se nos ha ido el tiempo. Viceministro Joaquín Roda, viceministro de Turismo, gracias por habernos despejado muchas dudas en este Hora 23. Gracias a ustedes, Víctor Hugo, gracias a vos también, Pablo. No, un gusto Gracias, como siempre. Y al ex viceministro de Turismo, Ricardo Cox, 2006-2009, autoridad en esa área. Importante recordar lo que pasaba por en esos momentos. Muchas gracias por haber estado acá. Y realmente muy satisfecho de que este proyecto se haya concretado. Gracias. Ha sido un gusto, ex viceministro. Nos vamos a una pausa revisando las noticias más importantes de la jornada. Ya volvemos con el tercer bloque de Hora 23. Recuerde que hoy es miércoles, tenemos el sector de tecnología de la hora. El Ministerio Público realizó una inspección ocular al interior del Hospital Metodista, específicamente en los jardines, lugar donde Sarlet y su pareja habrían visitado varias veces. La directora general de Trabajo anunció que el 20 de diciembre finalizó el plazo para pagar el aguinaldo. Las sanciones para las empresas que no lo hicieran será el pago del doble de la misma. Jorge Suárez fue enviada a Palma Sola de forma preventiva por el delito de trata y tráfico de personas con fines de mendicidad forzosa. Según denuncias, captaba adolescentes para ir a pedir colaboración económica supuestamente para gente necesitada y sin embargo era para su propio beneficio. El municipio y la policía clausuraron varias rocolas y locales de expendio de bebidas alcohólicas que no tenían sus respectivas licencias de funcionamiento e incumplían otras normas. El Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana en coordinación con la Policía Nacional, presentó el plan cuadrante además de la georreferenciación del delito en la ciudad de La Paz. Más de 400 fichas de consulta externa no fueron distribuidas en el Hospital Viedma. Trabajadores y médicos acatan el paro exigiendo el pago del incremento salarial. Los bolivianos estamos acostumbrados, y tenemos que terminar definitivamente con ello, a ser considerados pequeñitos por nosotros mismos, como que no logramos la talla completa.
en muchas de las cosas que hacemos. En el caso del turismo, se está trabajando para que realmente estemos en la talla, en un nivel estandarizado internacionalmente, para proyectarnos como queremos, como un país maravilloso que realmente somos. Así que todas aquellas voces negativas a ese tributo al turismo me parecen personalmente, y lo hemos escuchado acá a través de nuestros invitados, me parece un desacierto. Hay que pensar en, sí, el turista que aporte, que apoya al turismo boliviano y disfrute de las cosas maravillosas que tenemos. El impuesto no va a los bolivianos que radicamos en el país, así que no nos preocupamos. Esperemos que el tema de hoy les haya servido, haya sido útil y todos apoyar, como siempre, a nuestro turismo boliviano. Y algo que también va a ser muy útil para todos ustedes es disfrutar del sector de tecnología de la hora, que lo prepara Carlos Tamayo todos los miércoles de manera especial. Vamos con Mariel. Paola, Víctor Hugo, quiero comentarles que hoy en nuestro sector Tecnología de la Hora estaremos hablando acerca de un innovador juego de video que será lanzado en febrero del próximo año. Este ha sido creado por programadores bolivianos. Se trata de el Anata Carnival. Es un juego inspirado en el Carnaval de Oruro. Vamos a ver la nota. Esta es una empresa que desarrolla videojuegos bolivianos, aplicaciones y tecnología en hardware y software. La fórmula ganadora para armar este equipo ha sido la trayectoria de cada miembro en el campo de los videojuegos. Ellos vienen de ganar concursos nacionales e internacionales. Buenas, me llamo Kenneth Nava y soy el fundador y el jefe de operaciones de Ciara Studios. Es un estudio de desarrollo de software, aplicaciones y videojuegos que viene ya hace 2 años desarrollando todo este tema de tecnología y software aquí en La Paz. Nosotros hemos empezado el tema del desarrollo de videojuegos con varios integrantes del equipo. Somos un equipo de 12 personas, 6 están en Cochabamba y 6 están acá. Tenemos gente de ilustración, diseño gráfico, animación, programación, músicos especializados en videojuegos y game designers. Prácticamente, el Anata Carnival es el primer proyecto grande y con una inversión propia. El juego está con un presupuesto de alrededor de $30,000 y será lanzado en mercados digitales, Google Market y Apple Store, aproximadamente la tercera semana de febrero. El videojuego básicamente es una remembranza de los juegos de los 90s, tipo Street Fighter, Marvel vs. Capcom, King of Fighters. Más o menos hemos tratado de rescatar todo ese gameplay para todo nuestro público que hemos apuntado a los millennials, ¿no? Básicamente nuestro juego se crea a partir de una ilustración del equipo de Cochabamba en papel con lápiz, luego se digitaliza. Tenemos un pintador digital que es un muchacho que estudia diseño gráfico también allá, y tenemos una postproducción de gráfica que se hace acá. Entra animación. Para animación usamos un software, ya sea digamos tipo Sprite, Spine, y luego entramos a lo que es el team de programación. Este año, en el mes de octubre, fueron seleccionados por el Ministerio de Cultura para representar a Bolivia junto con otros 3 equipos en el evento internacional Mixur 2016, encuentro de industrias culturales celebrado en Bogotá, Colombia. En este evento también se mostró el demo del Anata Carnival y se hicieron alianzas estratégicas para poder hacer coproducción en la segunda parte del juego, la cual incluirá guerreros y figuras folclóricas de Chile, Argentina, Brasil, México y Colombia. Un juego muy interesante y llamativo. Definitivamente yo voy a jugar el Anata Carnival. Esperamos les haya gustado la producción. Para más tecnología el próximo miércoles. Esperamos les haya gustado el programa de esta noche, lo hayan disfrutado. Gracias a todos nuestros seguidores por su participación. Síganlo haciendo en nuestro Facebook Hora 23 y en nuestro Twitter @Hora 23. Nos vemos mañana con otro tema interesante. Buenas noches, Bolivia.
Buenas noches, María. Lindo el tema de hoy, turismo, muy lindo. Y muy lindo también el reportaje que nos presenta Carlos. Y se viene la segunda parte Anata Carnival, con figuras bárbaro. folclóricas de varios países. Mira, qué interesante. No, qué lindo, qué Vamos lindo. a Hay que estar apoyar esperando. siempre las iniciativas nuestras. Los bolivianos tenemos que creer en lo que somos. Somos mejores que cualquier otro, de cualquier nacionalidad, ¿no es cierto?, en diferentes cosas. Y tenemos que definitivamente meternos eso en la cabeza. Tenemos muchos genios en diferentes áreas. Hay que apoyarlos. Todas las iniciativas nuestras de bolivianos hay que apoyarlas. Eso es ser 100% boliviano. Lo demás, puro cuento. Totalmente de acuerdo. Tenemos que creer primero nosotros, en nosotros mismos, para que los demás nos vean y nos valoren así. Así es, nos vamos. Nos vamos. Sí, bueno, fuerte abrazo, Bolivia. Chao, pásenla Adiós, bien. amigos. Adiós, familias bolivianas. Hora 23.